El siguiente programa es de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual es apto para niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Radio 1 1340 AM presenta Diplomacia en 1 con Andreina Baroni, licenciada en Educación, y Ana Carolina Zambrano, abogado internacionalista. Este programa llegará a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Carol Wojtyla y Fortalve, Formación de Talentos Venezolanos. Bienvenidos a una nueva edición de Diplomacia en 1, compartiendo con ustedes, como todos los sábados, un espacio educativo de entretenimiento y, por supuesto, con buena música. Así es, desde Radio 1 1340 AM, la radio que usted quiere y prefiere, así como a través de la web por www.radio1.com.be. Les recordamos además que pueden dejarnos sus comentarios por nuestras redes sociales, Twitter, @Diplomacia en 1 y Facebook Diplomacia en 1. ¿Y tienen algún tema que les gustaría profundizar? No duden en escribirnos a diplomaciaen1@gmail.com. E igualmente los invitamos a suscribirse a las redes sociales de la radio, Twitter @Radio 1 1340 AM y con el mismo nombre a través de Facebook. Y el día de hoy vamos a tratar un tema solicitado por nuestros oyentes y además muy oportuno por la fecha en la que nos encontramos: el fútbol, considerado hoy como el deporte más popular del mundo y que este año unirá la atención de los países de todos los continentes a partir del 12 de junio hasta el 13 de julio. 31 días de mucha emoción y de muchas expectativas. Ciertamente, el programa de hoy está lleno de muchas curiosidades que probablemente un gran número de oyentes desconozca. Y pues nos sentimos contentas de poder proporcionar información que además favorece, como siempre, su cultura internacional. Todo esto bajo la dirección del doctor Romer Gil. Operador, nuestro Carlitos Dávila. Asistente de producción, Álvaro Acosta, y en la producción general y conducción de su programa, Ana Carolina Zambrano y Andreina Baroni. Tenemos como invitado especial al abogado Antonio Quintero, quien es especialista en Derecho Deportivo, con quien abordaremos un particular aspecto del deporte del fútbol, el tema jurídico. Además, sabemos que el fútbol es considerado un fenómeno político, económico, cultural, solidario y educativo, lo cual lo ha convertido en el fenómeno de fenómenos. Cuando se habla de fútbol como fenómeno político, se refiere a su trayectoria en la historia y en la que ha sido utilizado y sigue siéndolo hoy en día, aunque de manera más sutil, por los gobiernos para vincular éxitos futbolísticos con éxitos políticos, al tiempo que desvía la atención de todo tipo de problemas que se suceden en los países. Sí, en este aspecto vale señalar que la palabra político la señalaríamos entre comillas, porque de hecho la política tiene implicaciones de diversos tipos. A todo evento se puede afirmar que ha sido un instrumento generador de ideología y un medio a través del cual manifestar diferencias políticas. Es decir, el deporte del fútbol ha sido utilizado como herramienta de ejercicio político en su sentido amplio. Igualmente ha servido como arma política, como decíamos, para acercar posturas encontradas que lo han convertido en una medida de soft power muy atractiva en el mundo diplomático. En otros casos, es el recurso con el que aquellos países en proyecto tienen la oportunidad de ganarse el respeto en la escena internacional. Esa última parte que estás comentando lo dijo el camerunés Roger Mila, quien cito textualmente: gracias al fútbol, un país pequeño puede ser grande. Es decir, el fútbol representa la unión de muchísimas culturas, por no decir casi todas, porque aquellos países que no juegan fútbol están también pendientes del Mundial de Fútbol. Y la música que se emplea, los temas musicales que se utilizan hoy en día en los distintos mundiales, representa parte de la cultura futbolística y por supuesto influye mucho de acuerdo con el país en el que se realiza. Vamos a comenzar y va a ser
tema de todo nuestro programa, diferentes canciones, temas musicales de este y otros años del Mundial. Así que vamos a disfrutar de esta pieza, que es el tema de el Mundial Brasil 2014, We Are One. Ole, hola. Bastante pegajosa la canción, como muchas otras. Esta es una canción grabada por el rapero estadounidense Pitbull, anunciada el 23 de enero de 2014 como el tema oficial del Mundial Brasil 2014. Cuenta con las voces del animador estadounidense Jennifer López y la cantante brasileña Cláudia Leite. La canción fue escrita por Pitbull, Tomás Troelsen, Jennifer López, Cláudia Leite y Daniel Murcia, entre otros. Bueno, y antes de escuchar este maravilloso tema, comenzamos el programa comentando sobre el fútbol como fenómeno político, social, cultural y educativo, entre otras cosas. Cuando se habla de fútbol como un fenómeno social, me va a permitir citar al periodista y escritor español Vázquez Montalbán, quien decía: si tu equipo gana,
el lunes será menos lunes. Si tu equipo pierde, el lunes será la evidencia misma de que hay días nefastos dentro de años nefastos inscritos en una vida nefasta. Humberto Eco escribía también: hay algo que ningún movimiento estudiantil, ninguna revuelta urbana, ninguna protesta global o lo que sea podrá hacer nunca, aunque lo consideraran especial, y es invadir un campo deportivo un domingo. Muchos ejemplos muestran la influencia del fútbol en nuestra sociedad. En Vigo, cuando el Celta gana, los profesionales rinden más en su trabajo. En Pamplona, si el Osasuna pierde, se nota una bajada de la productividad de la planta de Volkswagen. Y en la fábrica de Fiat, el número de días de huelga está relacionado con los resultados de la Juve. Más datos. El Marca es el periódico más leído y los programas de televisión más vistos son partidos de fútbol. En última instancia, el fútbol es para algunos una religión en la que los estadios son los templos, los jugadores los dioses y la afición los fieles. El fútbol como fenómeno económico se puede mencionar como un ejemplo hipotético. Si el fútbol fuese un país, sería la 17ª economía del mundo. En España, por ejemplo, su repercusión sobre el PIB, tanto de forma directa a través de abonos, entradas, derechos de televisión, como indirecta a través de tickets, pasajes, ropa deportiva, alojamiento en hoteles, es de aproximadamente 9 millones de euros y representa una importante fuente de financiación para el Estado en concepto de impuestos y quinielas. Por otro lado, tomando todavía el ejemplo de España, la Liga Española ha pasado a denominarse la Liga BBVA y son numerosas las entidades financieras que a través de diferentes iniciativas, depósitos, tarjetas de crédito, fondos de inversión, intentan aliarse con el deporte rey para captar negocio. El fútbol, como disciplina deportiva, es también un fenómeno cultural. La pasión que suscita el balón entre los ciudadanos ha despertado el interés de muchos artistas por captar lo que este fenómeno difícilmente explicable representa. Cine, literatura, escultura, pintura, teatro o música han rendido tributo al fútbol. La filosofía también se ha fijado en el balón, dando lugar a la nueva disciplina, la futbolsofía, que busca reflexionar y encontrar respuestas a las grandes preguntas a través del fútbol. Además, de hecho, es cuando uno investiga, y yo particularmente debo reconocer que no soy muy amante del fútbol, pero que en relación a lo que ha sido la preproducción de este programa, he visto cómo el hombre se representa fielmente en esta disciplina deportiva. Son dos equipos que compiten entre sí. Son estrategias que se llevan al campo, ofensivas, defensivas, una organización que busca mejorar en todo momento y que constantemente reflexiona sobre el cómo y el qué y hacia dónde vamos. Sí, así es un deporte bastante reflexivo por demás. Además, hay que destacar que el fútbol es un fenómeno solidario, un gran agitador de conciencias con capacidad para penetrar con sus mensajes en los ámbitos y en todas las instancias. De hecho, el fútbol se le hace caso, como quien dice, se utiliza como un apoyo en la lucha contra todo tipo de causas, accidentes de tráfico, violencia del género, catástrofes naturales, atentados, guerra, racismo, droga, pobreza, en fin. En muchas otras cosas se utiliza el fútbol y, por supuesto, a sus protagonistas. Ciertamente son muchas las críticas que pueden dar, que se puede hacer con relación a la forma en cómo se representa o cómo se lleva a cabo, digamos, la participación de los distintos equipos, etcétera. No obstante, hay un punto que hay que destacar y es el que señalabas ahorita, su fenómeno solidario. En función a eso, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? Existe ahora una tendencia mundial en tema de responsabilidad social empresarial, y viendo el fútbol como una empresa en su sentido amplio, pues podríamos abogar porque se apliquen ciertos lineamientos vinculados con eso. Igualmente, como señalábamos antes y también lo que hacía referencia tú, el fútbol
también hace que lo mejor del ser humano salga adelante. Y la competitividad tiene que ver con eso. Y las reglas del juego del fútbol dan mérito y reconocen el mérito en la competitividad, lo que hace que el ser humano, y en este caso los deportistas, busquen cada vez ser mejor. Y de hecho hay una película venezolana, Hermano, que hace, por lo menos deja algunas de las reflexiones es en función a esto. También podemos decir que el fútbol es un fenómeno educativo y viene muy relacionado con lo que hemos dicho. La función pedagógica del fútbol es incuestionable. El balompié exige poner en práctica valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la generosidad, la disciplina, el compañerismo o el juego limpio. Gracias a ello, luego resulta más fácil trasladar todos estos valores de enorme utilidad a nuestra vida diaria, porque forma el carácter. Fue un premio Nobel, Albert Camus, quien señaló: después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé, a la larga, acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Ciertamente, y en resumen, el fútbol es una obra repleta de anécdotas, personajes y datos, con la que disfrutar el deporte rey y descubrir por qué en muchas zonas del planeta el fútbol es una forma de vida. Y de eso tratará nuestro programa de hoy. Y ya tenemos en nuestro estudio al doctor Antonio Quintero, abogado, especialista en Derecho Deportivo, quien pues nos va a ampliar todo lo que se relaciona no solamente con la parte legal del deporte, sino con tu experiencia como un excelente crítico en este deporte. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Bienvenido, Antonio, un gusto tenerte con nosotros aquí y que compartas con nosotros todos esos conocimientos que tienes, tanto por la experiencia como por el estudio. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos.
Y era Tatu Bom de Bola, canción grabada por Arlindo Cruz, músico brasileño, compositor y cantante que interpreta canciones en el género de la samba y pagode. En el año 2012, Cruz grabó esta canción como el tema oficial para Fuleco de Armadillo, la mascota oficial de la Copa Mundial 2014. Así es, Andreina, temas que colocaremos a lo largo del programa de hoy dedicado al fútbol. Como dijimos, el fútbol es una disciplina deportiva y como disciplina deportiva forma parte de una expresión cultural. Hemos hecho algunas consideraciones previas con relación a todo lo que el fútbol significa, más allá de un simple juego. Y también anunciamos que tenemos con nosotros al abogado Antonio Quintero, con quien vamos a conversar en mayor detalle y con mayor profundidad sobre este tema. ¿Cómo estás? Otra vez te saludo. Muy bien. Aquí compartiendo con ustedes un poco del deporte rey mundialmente. Ahora, una pregunta, y yo creo que es una pregunta para todos, y yo creo que puede tener una respuesta hoy que va a cambiar probablemente mañana. ¿Cómo rige hoy en día este deporte? ¿Cómo está regido hoy en día este deporte? Bueno, hoy en día este deporte está controlado por una organización que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. De hecho, el deporte no se llama fútbol, se llama fútbol asociación. Fútbol es solo para patear el balón con los pies. Okay. Fútbol asociación es lo que incluye más compañeros para pasar el balón, por eso se llama así. Claro, lo que pasa es que lo conocemos como vamos al Mundial de Fútbol. Nunca he escuchado vamos al Mundial de Fútbol Asociación o a los partidos de Fútbol Asociación. Exactamente, pero ese es el nombre de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y está regido por esta organización. El fútbol en sí tiene dos clases de reglas. La clase de reglas privadas, que son las emanadas a través de este organismo, y la clase de reglas públicas, que son las que ponen los diferentes países, como las leyes del deporte, etcétera, etcétera. Sin embargo, la mayor influencia viene de la FIFA. ¿Por qué razón viene de la FIFA? Porque nosotros tenemos que estandarizar las reglas a nivel mundial. Este no es un deporte jugado por un país nada más, es un deporte jugado por 200 nuevos territorios. La ONU tiene 192 miembros, la FIFA tiene 209 miembros. Es decir, cubre más territorios que las Naciones Unidas. Entonces, cuando tú tienes esa gran cantidad de gente, tienes que poner unas mismas reglas para todo, para que el día de mañana podamos decir quién es el campeón del mundo, que es lo que en definitiva busca el deporte, saber quién es el mejor. Hay una pregunta que yo me hago, y bueno, por supuesto, todos los deportes son importantes. Todos los deportes tienen su, digamos, organización. Pero, ¿cómo llega el fútbol a ser de tanta influencia sobre, básquetbol, voleibol, que también existen mundiales, pero caramba, el fútbol es algo que paraliza el planeta? ¿Cómo ves tú esa influencia de un deporte, digamos, influencia social más arraigada que otros? Bueno, es una cuestión de que el fútbol es un deporte, yo creo que demasiado democrático. Para jugar baloncesto tienes que ser alto, generalmente. Y cada deporte tiene una serie de especificaciones técnicas que tu cuerpo tiene que tener para practicarlo. Pero para jugar fútbol, simplemente puede ser cualquiera. Porque no importa que seas alto o bajo. No, tenemos muchísimas posiciones dentro del campo de juego. La gente piensa en 11 posiciones. Pero en verdad hay mucho más de 11 posiciones en el campo de juego. Depende cuál es la estrategia del equipo, depende de la función del jugador. Entonces, un jugador puede hacer esta función, otro jugador puede hacer otra función, el defensa, el delantero, el extremo derecho, el carrilero, el líbero. Tenemos para todo el mundo y esto hace que se integre más. Además, hay una característica fundamental. El hecho de que el juego sea continuo y es uno de los deportes más complejos que hay para practicar, también es otro ingrediente añadido. Estamos hablando que con el fútbol corres y con lo mismo que corres tienes que llevar el balón. O sea, con una misma parte de tu cuerpo haces dos funciones. Además de eso, estamos hablando de un deporte que tiene muchos jugadores en el campo. Esta cantidad de jugadores en el campo, si ponerse dos personas de acuerdo, es complicado. Si una pareja es complicada, imagínate 11 personas en un campo de juego y una cabeza tratando de dirigirlas a todas a un mismo organismo y a un mismo objetivo. Entonces, creo que eso es parte de la situación. Un poco tomando en consideración lo que has dicho, se evidencia entonces y podemos decir que
hay una característica fundamental y que son normas estandarizadas a nivel mundial, que son respetadas. Y una palabra clave que dijiste es democracia. Democracia en este caso no como una forma de organización popular para el ejercicio de la cosa pública, sino para participar en una actividad deportiva. Yo creo que un poco esa pregunta que planteó Andreina, que por supuesto implica, mejor dicho, la participación de multidisciplinas, ¿sí?, en su respuesta, porque está relacionado con la condición del hombre. Y eso que habías dicho, el trabajar en equipo, es algo que identifica al hombre y por eso probablemente es una de las condiciones que hace que el fútbol sea tan querido y tan llevado, por supuesto, a todos los países, ¿no? Sí, es cierto lo que estás comentando, Karenina, y creo que aquí nos vamos a nutrir muchísimo con tus comentarios sobre la materia deportiva. Y cualquier comentario que quieran hacer al respecto y con lo que estamos hablando junto con nuestro invitado especial, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta Twitter, @diplomacia-en-1. Vamos a cumplir con unos compromisos con la radio y ya regresamos. Escuchan ustedes Diplomacia en 1 por los 1340 AM de Radio 1, la emisora que uno quiere. Y estamos hoy a través de Radio 1, la radio que usted quiere y prefiere, por su dial 1340 AM, conversando sobre el fútbol. Hemos hecho un breve paréntesis o unas breves reflexiones sobre todo lo que significa el fútbol, sus implicaciones culturales, políticas, económicas, ideológicas. Y hay un punto sobre el cual vamos a conversar, que es la especialidad del derecho deportivo. Muchas personas dirán, ¿y derecho deportivo existe? Sí, sí existe, completamente. Es una especialidad. Mira, te lo voy a poner así. El deporte no es deporte sin reglas. Tú no puedes definir un juego sin las reglas para determinar un ganador. El fútbol tiene 17 reglas para determinar quién gana y quién no. El derecho deportivo parte de ahí. El derecho deportivo, desde que se creó el deporte, existe. Desde que dos personas se pusieron de acuerdo y dijeron, el que gane la carrera de aquí a allá es el ganador, ahí tienes la primera regla de derecho del deporte. Y luego de eso se va volviendo más complejo. Entonces primero tienes las reglas de una contienda, luego tienes las reglas de una competición, luego tienes las reglas de una organización internacional y su relación con otras organizaciones internacionales. Y así van creándose reglas y más reglas y más reglas y se vuelve un complejo sistema por deporte. Las reglas de transferencia de jugadores, las reglas de dopaje, las reglas de las tarjetas rojas, medidas disciplinarias, arreglos de partido. La última regulación del fútbol, que es probablemente lo más complejo y ambicioso que se ha creado en el deporte, se llama el juego limpio financiero, que es una reglamentación que va dedicada a estudiar cómo los equipos de fútbol no se hacen trampa por tener más dinero uno que el otro. Y así hacer saludable económicamente al deporte para que la quiebra no afecte o impacte a la sociedad de una manera grave, como a veces sucede. Porque la gente se olvida de que de repente un equipo quiebra y tal vez los empleados de ese equipo pierden el trabajo, pero los seguidores de esa ciudad pierden a su equipo. Y no hay más nada que te identifique con cierto lugar que al fútbol. Por eso es que lo que tú comentabas al comienzo, es así, de que es lo primero que hacen los países, competir en los Miss Venezuela, en los Miss Universo y tener su equipo de fútbol. Es una de las cosas más interesantes, porque lo hacen para obtener identidad con el nuevo lugar, con el nuevo país, con la nueva cuestión que se está creando. con las relaciones internacionales. De hecho, como comentábamos, y ese es el aspecto político en términos amplios que tiene relación con el fútbol. Y podríamos decir que el fútbol y todo lo que has dicho, todo tu sistema normativo, se constituye en una suerte de sociedad, digamos, no paralela, pero sí una sociedad dentro de la propia sociedad internacional. Una sociedad que de hecho tiene unas reglas que impactan a la sociedad internacional. Fíjate tú que en el año 2008 la FIFA amenazó a España con no participar en la Eurocopa
y le dijo, o tú cumples mis reglas o no participas en mi competición. Y España tuvo que violar sus propias leyes para participar en la competición de la Eurocopa. Lo mismo cuando estamos hablando de que Joseph Blatter es la persona, presidente de la FIFA, es la persona número 66 del mundo con más poder, de acuerdo a la lista de Forbes. Estamos hablando de una sociedad que su fuerza popular la hace fuerte para negociar de tú a tú con los gobiernos. En Venezuela, por ejemplo, tenemos el caso de que se cambiaron muchos símbolos y querían cambiar el color de nuestra camiseta. Y fue el único símbolo hasta ahora que no han logrado cambiar. Es una cuestión que tiene mucho poder y que sus reglas tienen muchísimo poder. Así es. Y bueno, de hecho, la siguiente pregunta iba un poco enfocada hacia Venezuela y es de conocer cómo puedes describir los alcances que hasta ahora ha tenido el fútbol venezolano. Pero no me contestes la pregunta todavía. Vamos a seguir disfrutando de los temas musicales de hoy. Vamos ahora con Vida de Ricky Martin. Habíamos dejado una pregunta al aire, Antonio, y la vuelvo a hacer para la audiencia que se incorpora en este momento. ¿Cómo describes los alcances que hasta ahora ha tenido el fútbol venezolano? Si te pones a analizar, hay un libro que se llama Soccernomics,
que siempre me gusta leer porque analiza el fútbol desde el punto de vista económico. Que sí, que los fanáticos del fútbol se suicidan cuando pierde su equipo. ¿Cuál es el país más fanático del mundo en el fútbol? Etcétera, etcétera. Este libro tiene una cuestión que hace un análisis sobre si los países han tenido el rendimiento que se esperaba de ellos dentro del fútbol o que han debido tener. Y saca una característica muy interesante sobre Venezuela. Y dice que Venezuela es uno de los peores 3 países en el mundo que de acuerdo a lo que ellos tenían que rendir, han rendido. Es decir, se ha esperado de nosotros que rindamos de cierta manera y hemos rendido muy por debajo de eso. De acuerdo a las estadísticas que ellos utilizan, que es por ejemplo la experiencia internacional dentro del fútbol, eso te vale todo un gol en las estadísticas, el Producto Interno Bruto de nuestro país, eso te vale medio gol en las estadísticas, y la cantidad de población. En teoría, un país que tenga esto superior al otro cuando se enfrentan en un partido, de acuerdo a lo que dice este libro, a Soccernomics, no puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con el libro. Por supuesto. Pero esto te garantiza la victoria o aumenta tus probabilidades en lo que es la victoria dentro del fútbol. El fútbol venezolano recientemente ha tenido una cantidad de buenos éxitos, si es por así decirlo. Llegamos a un 4º lugar en la Copa América del 2011 en Argentina. Tuvimos nuestra Copa América en el 2007. Desde el año 2001 empezamos a tener un progreso palpable, algo que no se había palpado antes, aunque el progreso viene de antes. Esto empezó con, de repente, todo empezó con un entrenador, o la gente piensa que empezó con él, pero fue el que consiguió los resultados, que fue Richard Páez. Richard Páez llega siendo la persona que criticaba más a la Federación Venezolana de Fútbol, y lo eligen, obviamente, como para decirlo, bueno, ven a arreglar todo el problema, ya que eres tan sabio. Y Richard empezó a cambiar un poco la situación con los psicólogos. Y a partir de allí sucedió una cosa muy interesante. Vinieron 4 partidos seguidos donde Venezuela se volvió la mejor del continente por un periodo muy corto de tiempo. Pero vino primero un empate con Colombia. Estábamos ganando 2-0 y nos empataron 2-2. Luego de eso vino un partido contra Uruguay, que ganamos 2-0 aquí en casa. Luego del partido contra Uruguay vino uno contra Perú, que ganamos 2-0 afuera, nuestro primer partido en toda la historia en ganar afuera. Paraguay, le ganamos 3-1, y luego perdimos con Brasil 3-0. A partir de allí, se han palpado éxitos dentro de nuestro fútbol. Hemos ido a 2 mundiales juveniles femeninos, hemos ido a 2 mundiales juveniles en el masculino, 2 sub-17 femeninos, un sub-20 masculino, un sub-17 masculino. Hemos ido a un mundial de fútbol arena. Hemos tenido varios logros importantes. Sin embargo, el fútbol local todavía no termina de despegar. Nuestros equipos locales no terminan de trascender en las copas internacionales. Y la última vez que trascendieron fue en el año, creo que 2009 o 2010, si mal no recuerdo. Pero de resto, hemos tenido un performance muy pobre. Otra vez nos volvimos a quedar fuera del mundial y creo que hay millones de aspectos que analizar, como por ejemplo que el fútbol venezolano no es autosustentable. Exceptuando por la Federación Venezolana de Fútbol, no existe ningún otro club que se mantenga a sí mismo económicamente. Es un fútbol que está quebrado, es un fútbol que no atrae gente y es un fútbol que lucha todos los días por mejorar, pero que no tiene personal calificado para llevarlo adelante. Desde entrenadores, abogados, médicos, directivos en general, personal calificado en todas las áreas. Todo un equipo, pues, que se necesita para eso. El fútbol no son solo 11 jugadores. Nosotros vemos el campo, el producto de una industria entera que trabaja atrás. Eso es lo que las personas no saben. A veces, para poner un jugador en la cancha, tú te tienes que luchar una transferencia. Y la transferencia tiene la parte de negociación, que lo hace una persona, la parte contractual, que lo hace otra persona, la parte administrativa, que lo lleva a cabo la Federación Venezolana de Fútbol o la Federación Internacional. Y para todo eso se necesita personal calificado dentro del deporte. Comentando lo que estaba señalando, ciertamente el entorno social afecta al individuo, y en este caso al deportista. Es difícil y no basta con las capacidades físicas y mentales que tenga ese deportista individualmente. Hace falta que haya un entorno de armonía. Y por supuesto, todo lo que habías dicho, todas las piezas que forman ese engranaje en relación a eso. Entonces,
una de las cosas, y de hecho ya estabas adelantando un poco esa reflexión, ¿qué pasa con nuestro deporte, digamos, y las diferencias que hay entre el desempeño de la sub-20, la sub-17, la selección femenina y el fútbol profesional? A lo que te pregunta Ana Carolina, le voy a agregar, ¿por qué esto sucede en Venezuela con el fútbol y no con el béisbol, con la natación, con otros deportes en los que Venezuela destaca internacionalmente, sino específicamente con el fútbol? Bueno, yo creo que para empezar, los deportes en los que más destacamos son los deportes de combate. Por encima del béisbol y por encima de estos son los que nos han dado medallas olímpicas, que son el título más grande que hemos alcanzado. Rubén Limardo en esgrima y Morochito Rodríguez en boxeo. Además tenemos un gran karateca que se llama Antonio Díaz, que en kata lo ha logrado todo en el karate. Fíjate, hay esta separación entre el mundo profesional y el mundo juvenil. Los éxitos que hemos tenido han sido recientes en el mundo juvenil, no son prolongados. ¿Por qué los hemos tenido? Porque han mejorado un poco la formación de jugadores dentro del país, pero solo un poco. Solo un poco. Ese poquito que ha mejorado, muchos se lo atribuyen a una regla que se llama la regla del juvenil. Venezuela es un país que cree en el fútbol de las personas. Es decir, un jugador aquí de muy alto nivel tiene ya 29 a 30 años. Y su mejor momento de la carrera es desde los 29 hasta los 30, 32, 33 años en Venezuela. Cuando nosotros nos traspolamos a otros países, vemos que los mejores momentos de los jugadores empiezan desde los 23, 24 años. Claro, depende un poco de la posición, pero desde los 23, 24 años hasta los 30 años. O sea, un crecimiento totalmente distinto al nuestro. Y entonces empezamos a analizar, bueno, pero ¿por qué en Venezuela es así? Bueno, porque al entrenador venezolano tiene la cultura de que le gusta un jugador bien establecido, que ya sepa hacer las cosas bien y no le gusta formar jugadores. La Federación Venezolana de Fútbol, hace unos años atrás, decretó la regla del juvenil, donde obligado en los partidos de fútbol en Venezuela tú tienes que poner un jugador juvenil en la primera división, en profesional, para ir preparando al menos uno por equipo. Y la sub-20 tiene que preparar entonces a un sub-18. Y la sub-18 prepara entonces a un sub-16. Y así vamos avanzando y formando un jugador a juro. Eso es la parte mala, que lo estamos haciendo a juro. Esta es una regla que se creó para eso, para formar jugadores, y ha tenido una cierta repercusión. Con respecto al fútbol juvenil, femenino, ha sido una cuestión espontánea de una misma persona. No ha sido un progreso de un sistema. Tenemos un entrenador panameño que se llama Kenneth Cenemeta, que trabaja con las uñas y con el corazón día a día para llevar a esas muchachas a los más altos. Y ha encontrado una fórmula para llevarlas a los más altos. Es como el Osmel Sousa, pero del fútbol. Okay. Yo siempre me pregunto que sin Osmel Sousa conseguiríamos tantas reinas de belleza. ¿Es él o es una cuestión autosustentable? Bueno, con Kenneth yo encuentro de que él es un ejemplo específico, no es algo que mejoró todo un sistema. Con los otros dos sí hay un sistema detrás. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en Venezuela con respecto al fútbol profesional y al juvenil. ¿Qué pasa con el béisbol y la natación y otros deportes, como tú mencionabas? Bueno, el béisbol en sí tenemos que es una industria mucho más importante en Venezuela porque es un deporte más popular. Lo que pasa es que la gente no conoce ciertas estadísticas, pero el béisbol es más popular que el fútbol, pero el fútbol es el deporte más practicado en nuestro país. Y además, cada vez que viene un mundial de fútbol, yo quisiera ver si la liga de béisbol puede luchar contra un mundial de fútbol. No el venezolano adora el fútbol. Lo que pasa es que como no hemos tenido éxitos a nivel internacional, entonces hay menos inversión dentro de este deporte, menos resultados. Porque en el deporte siempre funciona lo mismo. Primero da resultados, luego invertimos en ti. Sí, es al revés. Bueno, tú venías diciendo al principio del programa que el fútbol no era solamente 11 jugadores, sino que detrás de ello había todo un equipo, psicólogos, abogados, médicos, empresas que financian eso. Entonces, claro, a medida que hay un apoyo, porque el estímulo lo hay. De hecho, quisiera saber ¿a dónde se van estos jugadores talentosos venezolanos a hacer carrera? Bueno, antes de comentarte eso, se me olvidó decirte algo. Hay otro detalle del béisbol. En el béisbol tú siempre vas a poder traer a tu mejor estrella a tu país.
Sí, correcto. En el fútbol ni siquiera puedes hacer eso. Salomón Rondón es probablemente el jugador de fútbol más importante en este momento para Venezuela. Es un delantero que está en Rusia, en el Zenit, y ha tenido una gran carrera. Tanto que los mayores equipos del mundo dicen todos los días, se rumorea que lo quieren. Estamos hablando del Barcelona, Real Madrid, Manchester, Internacionales, la Juventus, etcétera. Pero a él no lo podemos traer. No existe tal cosa como una liga invernal en Venezuela para el fútbol. El béisbol se beneficia de que internacionalmente no existe un ente que regula las transferencias de una manera clara. En el béisbol no hay FIFA. Okay. O si la hay, no funciona. De hecho, no funciona de la misma manera. En el béisbol son la Major League Baseball quien pone las reglas a todo el mundo. Y siempre se queda con la mejor parte de él. El que pique y reparte se queda con la mejor parte. En el fútbol tienes un ente que en teoría es imparcial e independiente, que le dice que cada quien tiene que tener un pedacito de las cosas. Entonces el béisbol produce mucho más dinero, es una industria mucho más grande, por ende también tiene mejores resultados. Además el béisbol consiguió en 1940 un mundial contra Cuba en una final. Creo que de ahí hay un punto clave. El fútbol nunca ha tenido una victoria de esta magnitud. Vamos a seguir con nuestro repertorio musical y luego continuamos con esta interesante entrevista que tenemos el día de hoy. Y escuchábamos el tema que Shakira le dedica al Mundial Brasil 2014. Conversando con nuestro invitado de hoy, el abogado Antonio Quintero, sobre el fútbol,
Habíamos dicho o habíamos reflexionado sobre las diferencias que se dan entre el deporte de fútbol en Venezuela en relación a otros deportes. Hiciste una afirmación muy importante, y es que Venezuela ha destacado en deportes de combate, es decir, en individualidades. Hemos fallado en los deportes de equipo. Sin embargo, paradójicamente, al venezolano le encanta jugar fútbol, y de hecho señalabas que el venezolano juega más fútbol que béisbol. Y no solamente juega más fútbol que béisbol, sino que en los eventos de fútbol, sea el Mundial que está próximo a venir, la Eurocopa y diferentes torneos, el venezolano está siguiendo constantemente estos juegos. Ahora, la paradoja es, nos encanta el fútbol, sabemos jugar en equipo, pero no vamos más allá. Probablemente, entonces ahí nos damos cuenta de un fenómeno social, y es ese. Y otro que también señalaste tiene que ver con el liderazgo del entrenador. ¿Qué está pasando con el liderazgo de nuestros entrenadores? En este sentido, ¿de qué forma consideras tú que se puede mejorar el fútbol venezolano? Bueno, lo que tú mencionabas es que nos hace falta cultura de fútbol. Yo me siento con la gente y le pregunto qué es un extremo izquierdo y probablemente muy pocos sepan lo que es. Y es una pregunta básica y sencilla dentro del fútbol internacional o mundial. Nos hace falta saber más de fútbol, tener más crítico y que el fútbol emocione de una manera mayor. Es decir, que podamos conseguir personas que empiecen a prepararse dentro de los diferentes ámbitos del fútbol. La gente piensa que solo necesitamos jugadores, pero como les decía, es mucho más que eso. Necesitamos el psicólogo. Y no necesitamos un psicólogo, necesitamos solo para el fútbol venezolano alrededor de 100, 150 psicólogos. Necesitamos 100, 150 abogados. Necesitamos como 300, 400 entrenadores bien calificados. Esto es lo que nos va a hacer crecer. Y esto es generar cultura de fútbol, generar la propia cultura de nuestro fútbol. Por ejemplo, yo creo que muy poca gente sabe que el jugador de fútbol más importante de nuestro país se llama Luis Mendoza, que jugó en un momento donde el fútbol venezolano era un fútbol de colonias y donde el venezolano tenía prohibido jugar. Y él era una persona que él contaba que se agarraba a golpes con su propio equipo para poder tener el balón, porque no se la pasaban. Creo que muy pocas personas saben que Diego Armando Maradona en el año 85 casi pierde su partido con Venezuela, y en el año 86 fue y quedó campeón del mundo. En el año 85 hubo un jugador que se llamó Nelson Carrero, y mientras Nelson Carrero estaba comiendo huevos con arroz en San Cristóbal, Maradona estaba comiendo un buen buffet y un buen bistec allá en Argentina antes de enfrentarse. Y la gente siente y solo ve lo que pasa en el campo, pero no ve lo que pasa detrás. Mientras los demás viajaban en aviones, nosotros viajábamos en autobuses. Y todavía siguen pasando este tipo de cosas en el fútbol nacional. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar nuestra visión de este deporte. Entender lo importante que es. Hay posgrados en África, solo que dicen que el fútbol puede sacar a África de la miseria. En Venezuela es un deporte más. Es un deporte que todavía se ve como un juego, no se ve como una profesión. Ahora, de acuerdo con lo que comentas, no sería solamente un equipo de profesionales que necesitaría Venezuela para sacar a su equipo adelante. Estamos hablando de inversión gubernamental, de inversión privada, de fomentar pues la educación a través de escuelas de fútbol desde niños pequeños expandidos en toda la región. Eso formaría parte de esto que estás conversando y de esto que nos estás explicando. Totalmente, totalmente. Cuando tú te vas a observar el Mundial de Fútbol, no ves que hay una cantidad de inversión en publicidad mundial fenomenal. La gente suele confundir que Nike es patrocinador oficial del Mundial, y no lo es, no lo es. Pero Nike patrocina un montón de equipos dentro del Mundial. Adidas es el patrocinador oficial. Hyundai es el patrocinador oficial. McDonald's, Coca-Cola, Mastercard. Todos estos son patrocinadores oficiales. ¿Y por qué invierten en el deporte? No es la misma inversión que cuando tú inviertes en una publicidad que dice, compra mi producto. No, la inversión en el deporte va mucho más allá. Porque es una inversión en un sentimiento. McDonald's, por ejemplo, invirtió en el primer partido de la liga inglesa del año pasado, de la Barclays Premier League.
¿Y qué fue lo que invirtió? Ellos no dijeron, compra mi Big Mac. No, ellos dijeron, McDonald's apoya a tu equipo y apoya al tuyo. Y apoya a estos dos grandes que están jugando aquí, pero apoya al equipo de tu localidad. Y también apoya al de tu otra localidad. Y al de esta localidad, y al de, por decirlo así, al de Guarenas, al de Guatire, al de La Bombilla, al de Petare. Los apoya a todos. Apoya a McDonald's, que McDonald's te apoya a ti. Eso fue una publicidad. Puede gustarte, puede no gustarte, pero intenta hacer una relación con la marca. Eso falta en Venezuela, por eso hablaba de cultura de fútbol. No es cultura solo para los que trabajan dentro del deporte, es cultura para los que nos rodean y están en posiciones clave que puedan hacer algo por este deporte. Cuando una empresa viene, como Movistar lo hace, e invierte en el fútbol, es buenísimo. Pero ¿cómo es posible que una empresa como Procter & Gamble nunca haya invertido? La inversión privada es una cuestión importantísima, la inversión gubernamental también. Y así hay millones de cuestiones para analizar y para ver. Pero bueno, el fútbol venezolano va dando pasitos poquito a poquito, hasta que bueno, lleguemos a otro lado. Interesantísima reflexión, probablemente eso es parte de lo mucho, de lo tanto y de lo poco de lo que nos está pasando, no solamente en el fútbol en Venezuela, sino en otras actividades. Vamos a cumplir con cortes comerciales y seguimos hablando de fútbol. 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 Venimos hablando del fútbol como un fenómeno mundial a nivel político, cultural, social, económico y hasta solidario. Es importante conocer el origen del fútbol actual, de dónde viene, cuándo se forma. Y al principio de la creación del deporte, lo que se buscó fue pasar momentos de ocio entre las personas, recreándose al mismo tiempo que se hacía deporte y ejercicio. Este deporte comenzó en Inglaterra, con partidos prácticamente sin normas. Se jugaba en cualquier sitio, con cualquier cantidad de personas. Era como una especie de fútbol brutal, si se quiere, donde se apreciaba la dureza y la violencia de esta práctica deportiva. Estos encuentros eran en cualquier sitio, como plazas o calles. Los arcos eran 2 piedras de cada lado. Nadie tenía un equipo definido. No se distinguía quién era de qué equipo, lo cual causaba una gran confusión al momento de jugar. Sí, en efecto, como comentábamos antes del corte, una de las deficiencias o una de los llamados de atención que hicimos era, o que hizo mayoritariamente el entrevistado, fue en relación a la poca cultura deportiva, específicamente en relación con el fútbol que tiene el venezolano, y lo cual incide de manera negativa en su desempeño en este deporte, ¿no? Y de hecho por eso es que es importante reconocer y rectificar, exponer, estudiar la historia de este deporte, como lo señalaba anteriormente. Así, los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación, como afirmara nuestro entrevistado minutos antes, se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y menos organizados también. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación, que es el fútbol que se juega actualmente, tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base de la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. Sobre eso, Antonio, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, esa es la historia del fútbol cercano a nosotros, casi la historia del fútbol moderno. Pero el fútbol como tal tiene mucho más tiempo, o su prehistoria tiene mucho más tiempo. Creo que de 2000 años antes de Cristo, los primeros en practicar un juego con pelota fueron los chinos. También Japón con el Kemari, Australia también tuvo una serie de juegos. Y luego de eso pasamos a las civilizaciones mesoamericanas, con los aztecas, los olmecas, que practicaban un juego también muy parecido para
como un rito religioso para sus dioses. Y ellos descubrieron una parte fundamental cuando descubrieron el caucho. Y las pelotas fueron hechas de caucho de ahí en adelante. Y bueno, parte de estas tradiciones son recogidas en el Popol Vuh, en un partido entre dioses y los humanos, etcétera, etcétera. Luego de esto, vemos que el fútbol se radica en Europa y sale el calcio florentino, que hasta el día de hoy todavía se juega en plaza y se hacen representaciones de este prefútbol como tal, y de ahí partimos a lo que es la cultura celta. La cultura celta es la que empieza a organizar en las Islas Británicas esos encuentros entre dos ciudades donde agarraban un balón y lo llevaban de una ciudad a otra para depositarlo en una meta o gol en inglés. Y de esa manera se definía quién era el ganador. Esto fue evolucionando y evolucionando hasta que llegamos a las escuelas inglesas, unas escuelas y en un momento en Inglaterra donde los valores educativos estaban muy de moda. Teníamos un educador como Pierre de Coubertin que estaba inspirado, un francés que se inspiró mucho en estos valores de las escuelas inglesas y lo quiso llevar al movimiento, a refundar el movimiento olímpico. Entre lo que ocurrió en Inglaterra, bueno, vemos que el deporte no se jugaba exactamente igual en todos lados. Y esto hizo que las diferentes escuelas un día se decidieran reunir en la taberna Freemason en Londres y pusiera las reglas del fútbol asociación. Y además creara la asociación de fútbol. En ese momento es clave porque es el momento donde el fútbol formalmente se crea. Ese momento también es clave porque es el momento donde en la escuela de rugby dice yo no voy a jugar al fútbol. Porque ustedes están diciendo que se juega solo con los pies. Y en ese momento la escuela de rugby se separa y crea en unos años posteriores lo que hoy conocemos como el rugby y la evolución de esto que es el fútbol americano. Interesante toda esa reflexión que de hecho que uno desconoce. Ahora vamos a continuar con esta cultura musical relacionada con el fútbol, a disfrutar Shakira y su Waka Waka. Eso es del Mundial 2010.
Estamos hoy conversando sobre el fútbol, un tema que es mucho más que un deporte. Hemos reflexionado sobre las implicaciones políticas, económicas, educativas. Y por supuesto comentábamos, las dificultades que tenemos en Venezuela e hicimos una reflexión en relación con la falta de cultura deportiva. Hablamos de la historia, específicamente de ese juego, pero hablar de la historia del fútbol necesariamente nos hace hablar de la FIFA, al menos cuando hablamos de ella de una época más contemporánea hacia acá. Bueno, el día de hoy, los problemas son muy diferentes a los que teníamos en 2006. Pero los de 2006 no han terminado de desaparecer. En 2006 obviamente había un problema con los agentes de jugadores. El año que viene va a empezar un nuevo reglamento de agentes de jugadores, que ya veremos qué nuevos problemas nos va a dar, pero en teoría va a resolver este tipo de problemas. El calendario internacional sigue siendo un problema, hay demasiados partidos. Los derechos de los clubes todavía no han sido resarcidos completamente de lo que ellos reclaman. Y hay muchos más problemas. Tenemos el tráfico de menores en las transferencias de menores internacionales, tenemos el dopaje, tenemos los amaños de partidos y recientemente el problema de la asignación de la sede del Mundial 2022 a Qatar, el cual pudiera, yo creo que en mi opinión, remotamente repetirse si se encuentran las pruebas de corrupción que supuestamente hubo en la compra de votos para ese Mundial. Pero los problemas de la FIFA datan mucho más atrás, datan desde su creación. Nunca tendremos un país, mírame a mí, una organización y un fútbol sin problema. Pero es que la FIFA se parece cada día más a un país. Prácticamente, de hecho, conversábamos antes de eso. Es una sociedad dentro de la sociedad internacional, con todo lo que eso implica. Exactamente. Y bueno, en 1904, cuando se creó, el primer problema era con la Federación Inglesa de Fútbol, la Football Association que habíamos hablado. No se reconocían unos al otro, la Football Association quería ser la federación internacional, entonces agremiaba a diferentes federaciones y bueno, la FIFA luchó contra eso durante varios años hasta que finalmente llegó un acuerdo con la Football Association y la Football Association pasó a formar parte de la FIFA como en 1913. De hecho, todavía no legalmente, pero pasó a formar parte de la FIFA. Luego de eso vino la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial vino el problema político, que si varios equipos no querían enfrentarse a Alemania, que Alemania era el que había propiciado la Guerra Mundial, y la FIFA arregló esto diciendo que ellos eran un organismo apolítico. Y al ser un organismo apolítico no tienen que representar ningún tipo de política como tal, no tienen que respaldar, sino solo el deporte. Esto recientemente lo vimos reflejado en una disputa que hubo entre el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de Rusia. El Congreso de los Estados Unidos dijo que era una vergüenza que Rusia, después de lo que había hecho en Crimea, pudiera hospedar un mundial, y le solicitaba a la FIFA formalmente que le quitara el mundial a Rusia. Rusia respondió diciendo que Estados Unidos no debía participar en el Mundial y que por favor la FIFA impidiera la participación de Estados Unidos en el Mundial. Y la FIFA agarró y los vio a los dos y le dijo, mire, su problema político no es mi problema, y si ustedes no están de acuerdo con nuestras reglas, son libres de salirse, pero nosotros no vamos a castigar ni al uno ni al otro. Eso es cultura diplomática. Vamos con un tema para seguir ilustrándole a nuestros oyentes las diferentes canciones y el impacto de estas a través de los mundiales. Vamos a escuchar una del 2010 que fue tema oficial de Waving Flag de Canaan.
Retomamos el tema sobre el desarrollo, la creación, desarrollo y evolución de la FIFA en la historia. Y nos habíamos quedado, Antonio, en la Primera Guerra Mundial. Exacto. Después de la Primera Guerra Mundial, entonces la FIFA se declaró como una entidad no política y a partir de allí empezó otra historia ya con la Asociación de Fútbol. Pero inmediatamente, de manera rápida, se celebró el primer Mundial en 1930. Fue muy importante, un hito. Se suele decir que Sudamérica es el viejo continente en el fútbol debido a esto y debido al que Sudamérica albergó también las primeras torneos mundiales de fútbol con las Copas América de 1916. Luego de ese primer mundial vinieron dos mundiales más, en el 34 en Italia y en el 38 en Francia, ambos ganados por el equipo italiano, único equipo en repetir mundiales, en repetir entrenadores, campeones del mundo, porque después Brasil también repitió. Y luego de esto pasamos a la Segunda Guerra Mundial, donde el fútbol se tuvo que parar, Europa fue fuertemente bombardeada, y la Copa del Mundo tiene una gran historia donde hubo una persona que se encargó durante toda la Segunda Guerra Mundial de protegerla. Termina la Segunda Guerra Mundial y el fútbol se reactiva y vamos a 1950, Mundial en Brasil, y Brasil sale derrotado de este mundial y es lo que ahora en 2014 quiere que no vuelva a suceder. Luego de eso Brasil ganaría 5 Copas del Mundo, el mayor campeón de todos los mundiales. Y cabe destacar que ha ganado las 5 Copas del Mundo, pero ninguna en su país. Ninguna en su país, pero solo ha tenido un mundial en su país, este va a ser el segundo. Ok, bueno, todo un reto. Todo un reto, además lo perdió a manos de Uruguay y por eso ahora salen las fotos con un fantasma uruguayo recorriendo las canchas de Brasil para recordarles lo que pasó hace 64 años atrás. Después del Mundial de Brasil, la FIFA se empezó a estabilizar, empezó a contar con más participantes y se abrió, poco a poco se abrió la admisión a miembros de África como tal. Y esto fue fundamental porque ya para los años 60 vino una elección de la FIFA y estaba un presidente británico que se llamaba Sir Stanley Rouse. Y Sir Stanley Rouse subestimó a un dirigente brasileño que se llamaba João Havelange. João Havelange sería un dirigente fundamental en la historia de la FIFA. João Havelange, por ahí, un poco después de 1966, gana las elecciones de la FIFA y empieza a reformar todo lo que es la FIFA como tal. En este sentido, empieza 1970 y en vista del Mundial de 1970 hace un acuerdo con Adidas que cambiaría el mundo del fútbol, un acuerdo por mucho dinero, donde Adidas colocaría la pelota del Mundial, una pelota llamada Tango para aquel momento. Y Adidas era el patrocinador oficial de la pelota del Mundial de Fútbol. En este Mundial de 1970 hubo una persona aficionada que creó una mascota y le puso al Mundial una mascota y esa persona ganó muchísimo dinero. Y desde ese momento Adidas se molestó con la FIFA por no haberle dado los derechos de esa mascota a Adidas. Y entonces la FIFA contrató a un señor llamado Joseph Blatter.
para que administrara, puesto por Adidas, para que administrara todas las cuestiones de patrocinio de la FIFA. Y ahí empieza una larga relación que hasta el día de hoy persiste entre Adidas y la FIFA, con todos los mundiales que continuaron. Para 1970, entonces, la FIFA era una organización más o menos quebrada, con falta de dinero, y en ese momento se empezaron a crear lo que son los derechos televisivos. La televisión en el Mundial del 66 o del 70, creo que fue la primera vez que transmitió en vivo un Mundial, creo que fue para el 70. Y esto cambió todo el espectáculo. La televisión sin duda tiene una influencia en los deportes increíble. Cambió todo el espectáculo y empezó a producir mucha más publicidad. Antes lo podían ver solo los que asistían al estadio. Ahora lo puede ver cualquier parte del mundo. La evolución de esto está en que Japón, para el Mundial del 2022, ofreció que si ganaba la candidatura, iba a colocar la nueva televisión en todos los estadios del mundo, para que todo el mundo pudiera ver los partidos en los estadios de su país, con lo que es la televisión holográfica, por decirlo así. Es decir, iban a proyectar los hologramas de los jugadores en los estadios del mundo entero. Y lo iban a hacer gratuito a través de una compañía llamada Sony. Pero la FIFA eligió a Qatar. Entonces, ya no tendremos... ¡Qué lamentable! No tendremos esa cuestión. Después, en los años 70, el fútbol empezó a producir cada vez más dinero, cada vez más dinero, más dinero, más dinero, y se empezó a convertir en un deporte cada vez más popular, inversiones increíbles, y bueno, empezó a crecer. Y llega hasta el Mundial del 94, donde tenemos 24 participantes, y ahí vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar un poco porque tiene un nuevo presidente, que esta vez es Joseph Blatter, el que estábamos comentando. Joseph Blatter empieza con una serie de iniciativas para repartir esas cantidades de dinero entre sus miembros, que crearon los mecanismos de solidaridad de FIFA. En este sentido, estos mecanismos de solidaridad iban a apoyar a diferentes asociaciones como Fútbol para la Esperanza, el Proyecto Gol, que tenemos uno en Venezuela en Margarita, y varios tipos de proyectos que fueron su base para él llegar. En este sentido también durante los 90 hubo un caso muy importante que cambió el fútbol mundial, que es el caso Bosman, y determinó que las transferencias internacionales, antes del caso Bosman, los clubes eran dueños de los jugadores, como una especie de neoesclavitud. Después del caso Bosman eso cambió, y un club solo tenía derechos con un jugador por la duración de su contrato laboral. Antes era más allá de su contrato laboral, por toda su vida. Esto derivó en un nuevo sistema de transferencias en el año 2001. Y luego, durante los años 2000, vimos el crecimiento de la parte de corrupción de FIFA a través de una empresa que se llamaba el ISL. El ISL supuestamente entregó comisiones a Joao Belange y a otra serie de personas, terminando en el 2001 con un gran escándalo y que hoy tiene la mayoría de la atención con las últimas reformas de los últimos 4 años de FIFA anticorrupción. Y creo que ahora vamos con más música. Así es, vamos en esta oportunidad a recordar el Mundial del 2006 con The Time of Our Lives, con El Divo y Tony Braxton.
En días pasados hicimos un programa sobre la cultura del siglo XX y lo ambientamos con su música, hicimos un recuento musical. Escuchando todo lo que hemos escuchado el día de hoy, podemos hacer una reflexión sobre la cultura del siglo XX, pero a través del deporte y específicamente a través del fútbol. Y una cosa que llama mucho la atención, y eso lo vimos cuando hablabas de la evolución o digamos el desarrollo económico que tuvo el fútbol luego de los años 70, y es obviamente el impacto que tuvo en la ejecución de este deporte a nivel internacional de la globalización, específicamente la globalización tecnológica. Completamente, la televisión supuso un cambio para todos los deportes, en especial para el fútbol. La liga inglesa hoy es una de las ligas que produce más cantidad de dinero con la inclusión de Rupert Murdoch. Y lo increíble es que al comienzo de toda esta historia, el fútbol no quería que la televisión se metiera en él. Y no quería porque decía que si transmitían su partido, nadie iba a ir a los estadios. Y resulta que ocurrió otro fenómeno. La gente quería ir más al estadio, pero para mostrar su pancarta y salir en televisión. Ese fue un fenómeno que creó, y el día de hoy ver el fútbol en vivo es una sensación increíble, pero verlo de tu televisor con 40 tipos de cámara es otra gran sensación. Entonces, simplemente son dos cosas que hay que vivir, y bueno, ya veremos cómo será mañana con el espectáculo holográfico. Conversábamos entonces en Diplomacia en Uno, y ese punto que señalas, hemos hablado de la historia del fútbol, hemos hablado de la historia de la FIFA, por supuesto, y hemos dicho también que el fútbol tiene reglas, es un juego que tiene reglas, y esas reglas también han variado en la historia. Así es, en ese sentido, ¿podrías hacerle a la audiencia un resumen sobre cómo han evolucionado esas normativas, digamos, del fútbol en los últimos, vamos a decir, 20 años? ¿Ha habido alguna modificación en el reglamento del fútbol con respecto a el saque de tarjetas rojas, amarillas, del tiempo, pues, de lo que es el pase? Hay un reglamento que yo nunca he entendido en lo personal, que es cuando se acerca el goleador, El offside. ¿Por qué se deriva? O sea, ¿cuál es la regla específica en ese sentido para que no se anule el gol? Son 17 reglas que tiene el fútbol base, y cada una de esas reglas te da un reglamento. Solo la base de un partido es un reglamento de 150 páginas. Esto obviamente ha evolucionado de una manera increíble, desde el uniforme hasta todo, las líneas en el campo. De hecho, hay líneas en el campo que se tienen solo por una cuestión ya cultural, pero que ya no sirven para nada. Por ejemplo, el área pequeña, antes el portero no podía salir del área pequeña. Y así, el área grande está para el penalti. Ellas han ido evolucionando mucho durante los últimos años, y hay grandes problemas todavía durante estas reglas. Es muy difícil recordar la evolución verdaderamente de todos estos reglamentos, pero te comento algunas cuestiones interesantes. Lo primero que podemos observar ha sido la inclusión de las tarjetas, que fue también en unos mundiales de fútbol, creo que fue en los 74, que fue la inclusión de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. La tarjeta amarilla, una tarjeta para amonestar a un jugador y decirle, si cometes una segunda falta, viene la tarjeta roja. Y la tarjeta roja para suspender a un jugador inmediatamente. Luego de eso tenemos esa regla del offside, que la regla del offside es una regla que está para impedir, para hacer el juego un poquito más justo. Básicamente dice que cuando queda un solo hombre en la portería, no puedes hacer un pase a un jugador que esté frente a ese hombre. ¿Por qué? Porque es un 1 contra 1 y dejas a esa persona indefensa. Esa es más o menos de una manera difícil de explicar esta regla. Pero así como han modificado todas estas reglas, ha venido más modificaciones en las reglas de los uniformes, de las transferencias, del juego limpio financiero, como te comentaba antes. Y recientemente la última, que es lo que vamos a ver en 2014, es la inclusión de la tecnología en la línea meta,
que es para los goles que se llaman fantasma, goles donde no sabemos si entró la pelota o no entró la pelota. Y entonces se está utilizando una tecnología especial que ya se empezó a probar en algunas ligas internacionales para determinar esto y hacer un poquito más justo el juego. Hablando de justicia, voy a dejarte una pregunta antes de irnos a pausa. ¿Qué sucede cuando un árbitro sanciona injustamente y luego a través de la televisión y a través pues de la tecnología se corrobora que su sanción fue injustificada? Es decir, yo voy a sacar tarjeta roja o tarjeta amarilla, y por cierto también sumo a la pregunta, ¿qué valor tiene eso para el equipo? O sea, ¿cuesta dinero que tengan la tarjeta roja y la tarjeta amarilla cada vez que se le saca a un jugador? Y por otro lado, ¿qué sucede cuando se comprueba, por supuesto a través de la televisión y a través de la tecnología, que la decisión de un árbitro que pudo haber hecho que un equipo perdiera fue injusta? Vamos a la pausa y ya regresamos. Escuchábamos Heroes de Kasabian, canción promovida durante la secuencia de apertura de su cobertura de la Copa Mundial de FIFA 2006.
Continuamos entonces conversando ya, dejamos estas preguntas al aire sobre el monto de las multas que deben pagar los equipos con tarjeta roja y amarilla y sobre este reglamento que, bueno, en lo personal y muchas mujeres no tenemos claro sobre esto de la posición adelantada. Bueno, fíjate, la pregunta era básicamente qué pasa con las tarjetas rojas y las amarillas cuando se comprueba que hay un error en el campo, o qué pasa cuando se ha comprobado que hay un error en el campo injusto. Se corrige. Hay un principio en el derecho del deporte que dice que los resultados deportivos no se cambian, porque si no pudiéramos estar en apelación durante muchos años y nunca se terminaría el partido, nunca se terminaría la contienda. En el fútbol, la única manera de repetir un partido no es por un error arbitral de apreciación, sino es por un error de arbitral de aplicación de la norma. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que si el árbitro se equivocó apreciando la jugada y sentenció mal, eso no se repite. Si el árbitro apreció bien la jugada, pero se equivocó aplicando la norma, sí se repite. ¿Cuál es el ejemplo de esto práctico? Es un caso que se llama Bahrein contra Uzbekistán del año 2005. Entre Bahrein y Uzbekistán hubo un penalti en el área. En el penalti hubo lo que se conoce como una invasión. Cuando un jugador va a chutar un penalti, los demás jugadores tienen que permanecer fuera del área grande. En este caso hubo un jugador que se puso dentro del área grande, lo cual es la invasión. En este sentido, el árbitro apreció que había una invasión y tenía que decretar de que se repitiera el penalti. Pero el árbitro se equivocó y dio un tiro libre indirecto dentro del área con barrera. Una norma completamente errada. Es decir, erró en la aplicación de la norma. En este sentido, la FIFA ordenó repetir el partido nuevamente, porque estaban desnaturalizando las reglas de juego. Cuando sacan una tarjeta roja y amarilla, si hay un monto a pagar, esto es siempre así, y si hay un error en suspensiones de tarjetas amarillas o rojas, eso es un error que pudiera corregirse, pero no dentro del partido, sino para la futura suspensión. Es decir, si vas a estar suspendido en un próximo partido, pero no dentro de este partido. Vemos entonces que el derecho deportivo tiene un fin, en este caso, muy concreto y está asociado con la certeza jurídica o la certeza en relación a los juegos. Y de hecho creo que un poco el principio al cual hacías referencia busca eso. Que también para responder a la inquietud que planteaba Andreina, entonces surge la tecnología en este caso. Es decir, bueno, vamos a dar la visión que tiene el televidente, la visión que tiene todas las aristas también al árbitro, que es al final el que toma la decisión en el partido. Una pregunta muy importante que muchos están esperando respuesta. ¿Cómo visualizas el desempeño de este Mundial Brasil 2014? Bueno, creo que va a ser una experiencia bien interesante para la FIFA y para los organizadores tener una serie de manifestaciones en pleno desarrollo en el evento, aunque no tengan dudas de la seguridad. La seguridad del evento siempre es una cosa increíble. En este sentido, yo creo que el Mundial 2014 va a ser un éxito como tal. Siempre es un éxito, siempre récord de audiencia y lo que esperamos es ver partidos dramáticos, entretenidos y que lleven al espectador a un nivel alto de emoción para que todos quedemos contentos con el evento. Entonces podríamos decir que uno de los fines del derecho deportivo es la certeza jurídica en relación a las jugadas, a los juegos. Y en relación a lo que estaba señalando, entonces la certeza viene a constituir lo que es ese principio al cual hacías referencia, ¿no? Un poco también las reglas del juego no solamente están asociadas a específicamente qué puedo o no puedo hacer, sino a la estrategia, y creo que también en relación a eso ha habido cambios. O también hay personas que propician o quisieran que la estrategia fuese más defensiva, otros que fuese más hacia la ofensiva, ¿no? Ahora, sobre el fútbol, pues como sabemos es mucho lo que se puede conversar. Vamos ahora con una canción, una de las canciones más exitosas en Venezuela, al menos de que se han escuchado más y hasta el sol de hoy se siguen escuchando. Mi hija, que no había nacido en aquella época, la escucha bastante y es La Copa de la Vida de Ricky Martin.
Hablando sobre fútbol, Antonio, y como comentábamos antes de la canción, la estrategia, las tácticas defensivas, ofensivas. ¿Cómo visualiza el Mundial 2014 en relación a las estrategias? Bueno, durante los últimos años siempre la táctica defensiva ha estado prelando más, a excepción del Mundial de Sudáfrica 2010, donde una muy bonita táctica ofensiva logró ganar, impuesta por España con el toque de balón, a ras de piso y la posesión de balón. En este Mundial creo que las cosas van a ser un poquito más veloces que el Mundial anterior. La posesión va a seguir formando parte importante de lo que es el juego, pero también últimamente los contragolpes se han vuelto mucho más importantes que en los últimos 4 años. Y esta última temporada, los contragolpes, el equipo que mejor contragolpea fue el campeón de Europa con el Real Madrid. Entonces, el equipo que mejor contragolpee seguramente va a tener grandes oportunidades. En este sentido tenemos al equipo de Brasil, que tiene un contragolpe muy bueno y una posición de balón muy bueno. Tenemos al equipo alemán, sumamente veloz. El equipo argentino, también muy muy rápido. El equipo español, que ya tiene un juego con el que todo el mundo está familiarizado. Y creo que por ahí las sorpresas del Mundial pueden ser Bélgica y Bélgica y Colombia, que tienen grandes equipos los dos. Vamos a ver qué logran en esta cita mundialista. ¿Crees que pueden llegar a la final? Bueno, Argentina, todo Brasil. Es posible. Todo es posible porque venías diciendo en la primera parte del programa que cualquier equipo puede ganar, que el fútbol es a veces hasta cuestión de suerte. Es así. Es cuestión de suerte. Después de la fase de grupo, un pequeño error y estás fuera. Ahora dime, como estrategia y que se emplea en el fútbol, y tú como buen crítico del fútbol, ¿qué ves más efectivo? El juego de pasos cortos, es decir, pasa el balón hasta llegar al final, o de digamos, pases largos. Yo prefiero un juego que sea lo más veloz posible. Eso no tiene nada que ver con los pases cortos o largos, sino un juego donde el ritmo de juego sea elevado. Preferiblemente a pase al ras del piso y pase corto, pero siempre con una alta velocidad, porque es lo que impide la reacción del rival. Por encima de la posesión, ese es mi favoritismo particular. Antonio, hemos conversado hoy en Diplomacia en Uno sobre la historia del juego de fútbol, por supuesto, la historia de la FIFA, las reglas del juego, el desarrollo de las estrategias. Hemos conversado sobre las implicaciones económicas, políticas, sociales, educativas que tiene el juego de fútbol como deporte en la sociedad, a nivel interno de cada país y a nivel internacional. De hecho, hemos dicho que la FIFA y todo lo que implica constituye o puede ser asimilado a una sociedad, a un país dentro de la comunidad internacional. Hemos hablado, por supuesto, del derecho deportivo, la especialidad que tú ejerces y con base a la cual nos has aportado muchísimos conocimientos, y por supuesto hemos hablado y hemos reflexionado sobre el fútbol en Venezuela. Igualmente, sobre todo esto y parte también de lo que tú señalabas, hay problemas o circunstancias que están presentes en el fútbol, en el evento del fútbol, en la industria del fútbol, como quiera esta ser llamada. Y están vinculados y no son ajenos a los diferentes problemas que tiene la humanidad en otros asuntos. Es decir, parece que en el fútbol vemos reflejado problemas que también tenemos a nivel de políticas públicas, a nivel de empresas transnacionales, a nivel de asociaciones privadas, etcétera. Y está asociado con la organización, lineamientos corporativos y transparencia. Ahora bien, ya cerrando el programa y como a título de reflexión, podemos comentar lo siguiente. El deporte, en este caso el fútbol, como invención humana, forma parte de su cultura. En él está presente entonces su esencia, la del hombre, contradictoria por demás. Tiene la particularidad de ser colectivo, es decir, el mismo se desarrolla con la participación de varios jugadores que integran un equipo que a su vez debe competir frente a otro para obtener la mejor calificación. Presente así dos condiciones humanas, la vida en sociedad y la competitividad, conformando
un único evento en el cual están presentes, como es lógico, en todas las actividades humanas, normas, manuales, reglas, las cuales deben ser respetadas so pena de sanción, como hemos visto. Sobre este gran evento se erige el órgano regulador, pero no debemos olvidar que al ser el fútbol un evento de magnitud internacional, el cual tiene en gran medida, o el cual se presenta y se da en gran medida por el aporte de sus espectadores, constituyen estos también un factor de control y, si se quiere, de cambio. Hoy son muchas otras cosas que están relacionadas con el fútbol propias de la globalización. El espectáculo del fútbol se encuentra en revisión, lo cual no es ajeno a las otras u otros cuestionamientos que se hacen en las sociedades en función a todo lo que lo rodea. Yo creo que si bien hay muchas críticas que puede haber en torno al fútbol, no son ajenas a nuestras propias críticas y a nuestra propia actividad. Y lejos de enfocarnos en lo que pueda estar mal o no, debemos enfocarnos en lo que se hace bien, en lo que está bien y lo que debemos mejorar. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Una pregunta personal para cerrar el programa, Antonio. ¿Cuál es tu tema favorito del Mundial de Fútbol? No de este año precisamente, a menos que lo sea, sino de cualquier época. Mi tema favorito es un estate italiano de el Mundial 1990, compuesto por Giorgio Moroder, uno de los temas que marcó los hitos en canciones del fútbol internacional. Sí, inclusive más de que las recientes que hemos venido escuchando, como la que escuchábamos ahorita de Ricky Martin. Inclusive es un clásico mundial. Bueno, vamos a complacerte con esta canción. Nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Fuiste de gran conocimiento, libro abierto para nuestra audiencia y bueno, nosotros aprendimos muchísimo con tus comentarios. Muchísimas gracias, encantada, es un honor para nosotros haberte tenido aquí y estoy segura de que ese libro abierto los oyentes lo van a disfrutar completico. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y este programa tan ameno. Chau, chau.
cielo di un'estate italiana. Negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più, un'avventura in più, Este programa llegó a ustedes bajo el patrocinio de las asociaciones civiles sin fines de lucro Carol Wojtyla y Fortalve, Formación de Talentos Venezolanos. Radio 1 1340 AM presentó Diplomacia en 1. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de Radio 1 1340 AM, la emisora que uno quiere y prefiere.